Vamos a tratar, o voy a tratar, un tema que es bastante sensible para la provincia de La Pampa, como es el tema de los ríos, en especial del río Desaguadero Salado, que se inicia en la zona norte de La Rioja, pasa por San Juan, desemboca, pasa por la provincia de Mendoza, costea toda la región oeste de San Luis, ingresa en la provincia de La Pampa, entre Santa Isabel y Telén, recorre varios bañados y desemboca en el río Colorado y en el Atlántico. En principio, mi alocución va a estar referida a algo que no es convencional o tradicional, y se va a tratar desde el punto de vista, lo voy a tratar desde el punto de vista político, institucional, a los efectos de tener objetivos claros a lograr, como por ejemplo, el objetivo principal es que ingresen en forma permanente entre 36 y 40 metros cúbicos por segundo en el norte del límite con la provincia de La Pampa, y que tengamos la posibilidad de tener agua en forma continua en todo su tramo. ¿Por qué digo que es un problema político institucional? Porque la provincia de La Pampa hace 70 años que de distintas maneras ha tratado de lograr este objetivo, pero no lo ha podido conseguir. Hemos mantenido un litigio, como todos lo sabrán, pero es un litigio bastante light, sin obligaciones concretas, y que sería un tema muy específico para tratarlo. El planteo que yo voy a hacer está referido a lograr de que los que hoy son adversarios, como Mendoza y San Juan, sean copartícipes de un pensamiento común, pero a su vez nosotros hemos tenido a la provincia de Buenos Aires y a Río Negro en una posición que, si bien no fue manifiesta públicamente, siempre estuvo, digamos, orientada al no querer que este río mantenga un caudal sobre el río Colorado, puesto que es un río que en Pichimagüira, que es cuando se junta con el río Colorado, siempre ha tenido una salinidad alta, superior a la que establece Coirco, o que pretende Coirco tener a esa altura del río Colorado, que son un gramo por litro, un miligramo por litro, digo, y que no quiere, es decir, su concepción ha sido negar, por eso se hizo el tapón de Alonso, de que no escurra en el río Colorado, porque es perjudicial para toda la zona de regadío de la provincia de Buenos Aires, en la región de Pedro Luro y en la provincia de Río Negro, de tal manera que nosotros no tenemos aliados. Es una provincia que se mantiene en forma unipersonal en el reclamo, y nosotros tenemos que revertir esa situación. Nosotros tenemos que hacer que la provincia de Buenos Aires comparta, junto con la de Río Negro y nosotros, el interés porque este curso de agua natural se mantenga en forma constante, en forma permanente, y con un caudal que incluso pueda satisfacer algunas necesidades de la zona del río Colorado. También San Luis ha sido una provincia que se ha mantenido indiferente y que no ha participado en forma activa, porque es un río que en esta región trae una alta salinidad y de muy poco provecho. Mendoza, obviamente, y San Juan, como La Rioja, tampoco están interesados, porque ellos pretenden hacer un uso total de las aguas que puedan disponer los ríos que, como Mendoza, el río San Juan, el Diamante, el Tunuyán y el Atuel, no tienen caudales exageradamente
importantes como para ser indiferente y permitir que el curso del agua siga en forma natural, de tal manera que es escasa para ellos, a pesar de que justamente con este pensamiento al cual voy a ir desarrollando, se puede eficientizar y lograr que en definitiva la provincia de Buenos Aires, como la de Río Negro, participe con nosotros en el deseo de tener agua en forma permanente, digamos, a través de garantizarle que estas aguas tienen que correr sin salinidad. De esa manera también vamos a incorporar a San Luis en esta temática, si logramos que ese río no tenga sal, o sus aguas no sean salinas, porque también ellos van a poder hacer un aprovechamiento de carácter humano y para animales, con, digamos, un arreglo entre partes de qué caudales le correspondería. Y luego tenemos que convencer a San Juan y a Mendoza de que en esta línea de pensamiento le pueda ser de utilidad. Y así acá podremos haber incorporado a todos los actores en una actitud positiva para que el río Desaguadero, Salado, Chagualeugú, Curacó tenga una constante en su caudal y que este caudal ronde los 40 metros cúbicos por segundo. ¿Cómo vamos a lograr esto? Es el principal desafío. Requiere una inversión importante, sumamente importante. Yo calculo entre 600 y 700 millones de dólares, pero ciertamente es la única que, digamos, he encontrado yo en mi humilde análisis y que se pueda lograr. ¿Qué es lo que hay que hacer? Desde 1908 ya algunos ingenieros y políticos incursionaron en este tema y habían sugerido la canalización del río Desaguadero, Salado, Chagualeugú, Curacó. Yo le incorporé a esto, dado que nosotros en Mendoza, en el paraje, a esta altura, en la ex ruta 176 creo, hasta la desembocadura con el río San Juan, Mendoza trae agua que no tiene salinidad, para lo cual tendríamos que canalizarla, puesto que aquí está toda la gran cuenca en esto es un humedal importante donde se saliniza en forma significativa, y en Encon, que es un pueblo donde también corre el río San Juan, con una salinidad incorporada por el río Mendoza después de haber pasado por Guanacache, sobre este humedal, e incorpora sal en el último tramo del río San Juan, y nosotros tendríamos que canalizar el río San Juan, todo el río Desaguadero, para que no mezcle sus aguas en estos humedales. Tendríamos que canalizar el Tunuyán en el último tramo que va a desembocar en Masmota, en el río Desaguadero, que también pasa por un humedal importante y se saliniza. Y bueno, acá tenemos otro afluente que es el Paleolago, el Bebedero, que cuando hay excesos de lluvias en toda la región de las sierras de la Quijada, sobrepasan los niveles y produce una descarga también y muy salina, altamente salina, principalmente, quizás sea el principal aportante de sal en las aguas del río Desaguadero.
Luego tendríamos que canalizar el diamante hacia el Atuel, como era en sus orígenes. El río Diamante desembocaba, echaba sus aguas al río Atuel, a la altura de San Rafael, dado que también en este transcurso del tramo actual, que tiene una gran infiltración y pérdida de su poco caudal al río Desaguadero, de tal manera que dragando, haciendo la canalización en el río Diamante al Atuel y del Atuel al Salado, nosotros podríamos tener aquí un río con un caudal en forma permanente de lo que estamos, de lo que nos corresponde y que estamos exigiendo, que yo calculo que tiene que andar entre los 36 y 40 metros cúbicos por segundo. Si nosotros lográramos esta canalización, a los efectos de que no se incorpore a estos humedales que van incorporando sal en su recorrido, también tenemos que hacer la misma canalización hasta el río Colorado, dado de que este río, como el Atuel como afluente, pasa por regiones salinas, también por humedales y lagunas con mucha sal. La canalización permitiría de que tuviéramos o lográramos llegar a Pichimahuila en la intersección con el río Colorado con una baja salinidad. Indudablemente esto trae aparejado como decía, una inversión importante, pero que es factible y que indudablemente sería la forma de conjugar todos los intereses que están en cierta medida contrapuestos en toda la región. Desde luego que toda esta cuenca debiera formar parte de COIRCO, como creo que se están haciendo casi todas las negociaciones, y que eso va a terminar casi por un razonamiento lógico en que así sea, de tal manera que esta canalización nos garantice a nosotros que al no pasar por todos los humedales, como comentaba, tengamos una agua con muy baja salinidad. Decididos a hacer una canalización con una inversión no tan significativa como a priori pueda llegar a parecer, este río se podría llegar a ser navegable. Hacen falta solamente 40 metros de ancho por 1,80 o 2 metros de profundidad y la permanencia de las aguas para que esto sea transitable o que sea navegable por barcazas de 300 toneladas en tándem de 4, como en 1908 la ley 5564 promulgada por el Poder Ejecutivo en ese entonces, ya estaba pergeñando la posibilidad de que esto se canalizara y se hiciera navegable. En estas condiciones, indudablemente Mendoza, San Juan y La Rioja están sumamente interesados en reducir sus fletes. Actualmente los fletes de camión los sacan del contexto de la competencia mundial, esto es así, inexorablemente, y ese flete de todos los productos de la región de Cuyo tendrían una significativa reducción, casi que sería el 10% del valor de flete de todos sus productos, sobre todo vinos, llegando y haciéndolo navegable hasta el Atlántico, cosa que es factible, con inversiones desde luego, nosotros estaríamos frente al puerto de Ingeniero Guay, en la desembocadura del río Colorado. Esta concepción global es la única que yo he encontrado
donde todos los intereses, de pasar a ser contrapuestos y que sea un dilema el juntar los intereses de las partes, puede llegar a ser la llave o la herramienta que confluya en intereses comunes y que todos salgan beneficiados. Provincia de Buenos Aires, con un caudal aunque mínimo, pero que no deja de ser importante, el puente dique, el embalse que se iba a hacer acá en Portezuelo del Viento tendría mucha menos confrontación, obviamente con un manejo adecuado. Y bueno, todavía hay mucha más tela para cortar, pero en términos generales yo diría que esta es una posición política que no se ha usado. La única que ha usado La Pampa es la contraposición de intereses llevada a la justicia, lo cual no descarto de que sea necesario mantenerla, sobre todo por el resarcimiento económico, pero que no va a pasar más allá de eso, porque la Corte Suprema fue bastante, ¿cómo diría?, bastante definitorio en su definición, donde dice que las aguas del río Atuel pertenecen están manejadas por la provincia de Mendoza. El río es interprovincial y sugiere de que las partes se pongan de acuerdo para una utilización racional basados en convenios de buena fe. De tal manera que en la disyuntiva de encontrar una solución de carácter político, me ha parecido que con el aporte de personas que tienen una gran trayectoria en este tema, como el ingeniero Rodríguez Díez, el agrimensor Morisol y tantos otros más, creo que este es un camino que nos puede llevar a la solución de tener agua en forma permanente. La provincia de La Pampa creo que no tendría que entrar en la concesión o la línea de pensamiento de utilizar esas aguas para riego. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros aquí, con apenas 20 metros o 30 metros de diferenciación, tenemos pendientes que nos permiten hacer grandes captaciones de agua si tenemos un río con agua dulce y permanente para el mantenimiento humano, y como pueden ser las ciudades de Vitorica y Telén y Manuaguira, etcétera, y a su vez para el ganado, que es una región justamente que se caracteriza por tener buenos pastos, pero no tiene agua suficiente para el ganado. Nosotros podríamos llegar a incorporar, según los cálculos de algunos colegas, unos 100.000 animales más, lo cual esto representaría un ingreso o un crecimiento desde el punto de vista económico muy importante para la provincia de La Pampa. Esto es factible. Esa captación puede ser en todo el transcurso del río Charilobú y Curacó. Este aporte de animales que puedan comer los pastos que produce esta región tendría como consecuencia secundaria el hecho de que tendríamos una masa vegetal más controlada y podríamos llegar a evitar los importantes incendios que han ocurrido, que han sido motivo que no ha habido animales para comer, originados por el exceso de vegetación seca en un periodo crítico para los incendios. Bueno, esto es en términos generales el concepto, que mi única intención es que esta línea de pensamiento la tomen otros, la profundicen, le den
un concierto técnico, científico más profundo y podamos compartir entre todos una solución. Vamos a poner en esta filmación los números de teléfono y email para aquellos que quieran compartir este pensamiento, discutirlo y llevarlo a un terreno de mayor profundización, sobre todo por el desarrollo técnico, que yo obviamente por razones económicas no puedo arribar. Esto va a corresponder quizá a la parte pública de hacer un estudio en profundidad de la factibilidad de esta línea de pensamiento. Nada más y muchas gracias por su atención.